En el amanecer del siglo XX, cuando el mundo todavía guardaba rincones inexplorados y el espíritu de la aventura reinaba en los corazones de los hombres, la Antártida era el último desafío. Un continente vasto, inhóspito, rodeado de un mar traicionero que había tragado a más hombres de los que había dejado regresar. Para Sir Ernest Shackleton, ese territorio helado no era solo un lugar, era un sueño, una obsesión que se convertiría en el eje de su vida. Shackleton no era ajeno a los peligros del hielo. Había formado parte de la famosa expedición Discovery junto a Robert Falcon Scott, donde ya había experimentado de primera mano las extremas condiciones de la Antártida. Pero lo que otros veían como un lugar hostil e inalcanzable, Shackleton lo veía como una frontera que debía ser cruzada. Su ambición era clara, ser el primer hombre en atravesar el continente antártico de costa a costa, caminando sobre un territorio que nunca había sido pisado por el ser humano. En 1914, Shackleton comenzó a reclutar a su equipo. No buscaba solo habilidades, sino algo más: fortaleza mental, lealtad y la capacidad de soportar lo que fuera necesario en una tierra donde la vida misma parecía estar en pausa. Entre los 28 hombres que seleccionó había marineros experimentados, científicos, carpinteros y hasta un fotógrafo. Frank Hurley, el encargado de documentar la expedición, tenía un ojo especial para capturar la belleza y el peligro del mundo que los rodeaba. Mientras Shackleton reunía a su tripulación, se aseguraba de tener el barco perfecto para la misión. Encargó la construcción del Endurance, un barco diseñado específicamente para enfrentar las feroces condiciones del mar de Weddell. Con un casco de madera reforzado, capaz de resistir las embestidas del hielo, el Endurance parecía ser invulnerable. Su nombre, elegido por Shackleton, era un reflejo de su mantra personal: resistencia frente a cualquier adversidad. Cuando el barco estuvo listo, Shackleton se paró frente a su tripulación en el puerto de Plymouth, Inglaterra, y les habló con firmeza. Les dijo que no sería fácil, que podrían enfrentar el hambre, el frío y, quizás, la muerte. Pero también les prometió algo que pocos hombres experimentarían en sus vidas: la oportunidad de ser parte de algo grande, algo que resonaría en la historia. El 8 de agosto de 1914, mientras Europa estaba al borde de la Primera Guerra Mundial, el Endurance partió hacia lo desconocido. Su destino final, la bahía de Basel, en la costa de la Antártida. A medida que el barco se alejaba del puerto, Shackleton miraba hacia el horizonte con una mezcla de determinación y algo que solo él sabía interpretar. Algunos dicen que ya entonces tenía un presentimiento, una sombra en el fondo de su mente que le advertía que la Antártida no sería fácil de conquistar. La primera etapa del viaje fue tranquila. A través del Atlántico, el Endurance navegó con confianza, su tripulación llena de optimismo. Los hombres reían, cantaban y aprendían a convivir en los estrechos camarotes del barco. Shackleton, siempre atento, observaba a cada uno de ellos. Sabía que la verdadera prueba no sería el frío ni el hielo, sino la capacidad de mantenerse unidos frente a la adversidad. Cuando llegaron a Georgia del Sur, una remota isla en el Atlántico Sur, la realidad del viaje comenzó a asentarse. Los balleneros que trabajaban en la isla advirtieron a Shackleton de los peligros que se avecinaban. El hielo este año está especialmente traicionero, le dijeron. Incluso los barcos balleneros más experimentados han tenido problemas. Pero Shackleton, decidido y testarudo, rechazó la idea de posponer la expedición. El Endurance estaba preparado, y su tripulación confiaba en él. Antes de partir de Georgia del Sur, Shackleton reunió a sus hombres en la cubierta del barco. Con su voz profunda y segura, les recordó que estaban a punto de adentrarse en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. No habrá vuelta atrás, les dijo. Lo que enfrentemos allí dependerá de nuestra fuerza y nuestra unión. Si mantenemos la cabeza en alto y trabajamos juntos, no habrá nada que el hielo pueda hacer contra nosotros. El 5 de diciembre de 1914, el Endurance zarpó hacia el mar de Weddell. A medida que se alejaban de la seguridad de la isla, el aire se volvía más frío y el agua más oscura. En el horizonte, las primeras formaciones de hielo flotaban como advertencias silenciosas de lo que estaba por venir. Pero a bordo del Endurance, los hombres estaban llenos de esperanza. Cantaban canciones de marineros y hablaban del día en que caminarían por la Antártida, dejando sus huellas en un lugar donde nadie había estado antes. Sin embargo, el hielo tenía otros planes. Y mientras el Endurance avanzaba hacia el sur, el sueño de Shackleton comenzaba a desmoronarse, lento pero inexorable,
bajo el peso del continente más despiadado de la Tierra. La travesía hacia el mar de Weddell comenzó con optimismo y camaradería. Los hombres del Endurance se adaptaron rápidamente a la vida a bordo, enfrentando el frío creciente con bromas, canciones y una determinación que parecía impenetrable. Shackleton, siempre atento, sabía que el éxito de la expedición dependería no solo de su capacidad para liderar, sino también de mantener la moral alta. La Antártida no perdonaba la duda ni el desánimo. El Endurance, diseñado para enfrentarse al hielo, avanzaba con firmeza entre las primeras placas heladas que flotaban en el agua como testigos de lo que estaba por venir. Los hombres trabajaban con eficiencia, despejando el hielo que comenzaba a acumularse en la cubierta y observando con fascinación cómo el paisaje cambiaba a su alrededor. El océano abierto dio paso a una vastedad blanca y azul, donde el horizonte parecía no tener fin y la tierra firme era solo una promesa lejana. Pero a medida que se adentraban más al sur, el entorno comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. El hielo, que al principio parecía disperso y manejable, comenzó a concentrarse. Grandes masas heladas, conocidas como banquisas, se movían como piezas de un rompecabezas gigante, impulsadas por corrientes invisibles. El Endurance avanzaba lentamente, golpeando el hielo con su proa reforzada, pero cada día el progreso era más difícil. Los primeros indicios de peligro surgieron en forma de pequeños problemas que Shackleton y su tripulación trataron de minimizar. Las temperaturas descendieron drásticamente, y el agua salada comenzó a congelarse en las cuerdas y los aparejos, haciéndolos resbaladizos y peligrosos. El viento, que hasta entonces había sido un aliado constante, se volvió gélido y cortante, dificultando incluso las tareas más simples en cubierta. Pero lo más inquietante no era lo que podían ver o sentir, sino lo que comenzaban a escuchar. El hielo no estaba completamente quieto. Por las noches, cuando el Endurance se detenía para esperar un paso más claro, el silencio era interrumpido por crujidos y gemidos que parecían surgir desde las profundidades. Algunos hombres se lo tomaron con humor, llamándolo la música del hielo. Pero otros sentían que había algo más en esos sonidos, algo que no podían explicar. «Es como si el hielo estuviera vivo», dijo Percy Blackborough, uno de los marineros más jóvenes. Sus compañeros rieron, pero él lo dijo en serio. En enero de 1915, poco más de un mes después de zarpar de Georgia del Sur, el Endurance se enfrentó a su mayor desafío, un mar completamente cubierto de hielo. Shackleton, siempre optimista, ordenó avanzar con cuidado. Usando sierras y picos, los hombres intentaron abrir un camino entre las placas heladas, trabajando durante horas bajo un frío insoportable. Pero el hielo era implacable. Cada vez que lograban despejar un área, nuevas masas heladas se cerraban alrededor del barco, atrapándolo como una trampa. El 18 de enero, la batalla se detuvo. El Endurance quedó completamente inmovilizado, atrapado en el hielo. Shackleton, de pie en el puente de mando, observó el horizonte con el ceño fruncido. Sabía que esto era más que un contratiempo. Era una amenaza directa a la expedición. Pero también sabía que su reacción sería crucial para mantener a los hombres unidos. Bajó al campamento y, con una calma casi sobrehumana, les dijo: «El hielo nos detiene por ahora, pero no nos vencerá. Aquí nos adaptaremos, aquí sobreviviremos». A partir de ese momento, el Endurance dejó de ser un barco en movimiento y se convirtió en un hogar improvisado. Shackleton organizó horarios de trabajo, recreación y exploración para mantener ocupada a la tripulación. Incluso permitió que los hombres trajeran a bordo a los perros que habían llevado para la expedición terrestre. Las jaulas se convirtieron en dormitorios improvisados, y el barco, aunque inmóvil, se llenó de actividad. Pero mientras los hombres intentaban adaptarse, el entorno seguía mostrando su hostilidad. Por las noches, las temperaturas descendían hasta el punto en que el aire parecía quemar la piel. Los cristales de hielo se formaban en las ventanas y en las barbas de los hombres, mientras que los sonidos del hielo crujiente seguían resonando en sus sueños. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas que algunos no pudieron ignorar. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, Frank Wild, el segundo al mando, juró haber escuchado algo más. No era el hielo ni el viento. Era un susurro, una voz que parecía pronunciar palabras en un idioma que no podía entender. Se despertó sobresaltado, convencido de que había sido un sueño, pero al mirar a su alrededor, vio que no era el único despierto. Otros hombres lo miraban con los ojos abiertos, aterrados. «¿Lo escuchaste también?», le preguntaron en voz baja.
Wild negó con la cabeza, pero supo que mentía. A la mañana siguiente, cuando los hombres salieron a la cubierta para sus tareas diarias, algunos reportaron haber visto algo en el horizonte, una figura oscura, inmóvil, que parecía observarlos desde la distancia. Shackleton, al escuchar esto, descartó rápidamente las historias, asegurando que eran solo sombras producidas por el hielo y la luz. Pero incluso él comenzó a notar pequeños detalles que no podía explicar. Las brújulas en el barco parecían volverse erráticas, y las noches eran cada vez más inquietantes. Los días se convirtieron en semanas, y el hielo no mostró señales de ceder. El Endurance seguía atrapado, y la tripulación, aunque mantenía la rutina, no podía ignorar la creciente sensación de que algo más estaba presente. Algo que no pertenecía al mundo que conocían. El viaje al sur había terminado. Ahora estaban a merced de un enemigo silencioso, inmenso y, tal vez, consciente. La inmovilidad del Endurance se convirtió en un peso insoportable. La tripulación, atrapada en un mar de hielo interminable, comenzó a sentir el verdadero alcance de su aislamiento. Shackleton mantenía una rutina estricta para evitar que los hombres cayeran en el letargo del frío y la desesperación. Sin embargo, había cosas que no podía controlar. El hielo crujía constantemente bajo sus pies, emitiendo sonidos que ya no parecían naturales. Lo que antes eran simples estallidos ahora eran gemidos prolongados, como si algo intentara comunicarse desde las profundidades. Por las noches, los hombres soñaban con su hogar, con el calor de sus familias, pero también con cosas que no podían explicar. Percy Blackborough, el más joven de todos, despertó gritando una madrugada, asegurando haber visto un enorme ojo que lo miraba desde el fondo del hielo. Nadie lo tomó en serio al principio, pero cuando otros comenzaron a describir la misma visión, el ambiente en el barco cambió. Los sueños no eran solo sueños. Parecían compartidos, conectados por algo que los hombres no entendían. Frank Hurley, siempre con su cámara, intentó capturar la vastedad del hielo y la rutina del campamento, pero pronto empezó a notar sombras que aparecían en las fotografías. Debe ser un error en la película, dijo al principio, pero esas sombras parecían moverse en el horizonte, figuras altas y distantes que no estaban presentes al momento de disparar el obturador. Los hombres comenzaron a evitar mirar demasiado tiempo hacia el exterior, temiendo lo que podrían encontrar. Una tarde, mientras recolectaban hielo para derretir agua, varios hombres descubrieron una grieta más profunda de lo normal. Al asomarse, vieron algo que no podían explicar, una luz tenue y azulada que parecía pulsar desde las profundidades. «No es el reflejo del sol», murmuró Cheetham, nervioso. «Esto es otra cosa». Los perros, normalmente tranquilos, comenzaron a ladrar frenéticamente, tirando de sus correas como si quisieran escapar del lugar. Shackleton llegó rápidamente al lugar y, tras escuchar los relatos, ordenó que nadie se acercara a esa grieta de nuevo. Esa noche, el viento sopló con una fuerza inusual, haciendo vibrar el casco del Endurance como si el hielo lo abrazara con demasiada fuerza. Algunos hombres aseguraron haber escuchado pasos fuera del barco, crujidos rítmicos que no podían atribuir al movimiento natural del hielo. Ordelees, siempre curioso, salió con una linterna para investigar, pero regresó pálido y tembloroso. «No era un hombre, pero tampoco era un animal», murmuró. Shackleton lo miró con severidad, negándose a aceptar lo que eso podía significar. Los días se convirtieron en semanas, y el hielo se volvía cada vez más opresivo. Los hombres comenzaron a notar que el frío parecía tener una presencia tangible, como si se infiltrara en sus pensamientos. Algunos empezaron a hablar en sueños, pronunciando palabras que no reconocían. «Es el hielo», decían, «nos está probando». Otros, como M.C. Neis, se sumieron en un silencio profundo, mirando fijamente al horizonte como si esperaran que algo emergiera de la inmensidad blanca. Una noche, cuando el viento cesó por completo, el silencio se volvió ensordecedor. Los hombres escucharon claramente un susurro, una especie de murmullo que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Vincent, uno de los marineros más pragmáticos, rompió su pipa de puro miedo. «Esto no es el viento», dijo en voz baja. «El hielo está vivo». Shackleton, siempre el pilar de la cordura, sabía que debía actuar antes de que la paranoia se apoderara de todos. Ordenó a los hombres que comenzaran a preparar los botes salvavidas, aunque el hielo seguía siendo demasiado denso para intentar una travesía. Necesitaban una misión,
algo que los alejara de las grietas y de las sombras que parecían acechar en la distancia. Una madrugada, mientras inspeccionaba el campamento, Shackleton vio algo que nunca confesó a nadie. En el horizonte, apenas visible entre la bruma, había una figura alta y oscura. Estaba quieta, inmóvil, pero había algo en ella que lo hizo sentir vulnerable por primera vez en años. Su corazón se aceleró, pero se obligó a mirar hacia otro lado, sabiendo que, fuera lo que fuera, no podía dejar que los hombres lo supieran. «El hielo nos está probando», escribió esa noche en su diario. «Pero no debemos ceder». Los hombres no sabían que Shackleton también sentía el peso del hielo. Su liderazgo era su única arma contra lo que percibía como un peligro inminente, no solo físico, sino algo mucho más profundo, algo que tal vez solo el hielo entendía. La presión del hielo era implacable. Durante semanas, el Endurance había soportado el peso de las placas heladas que lo rodeaban, pero la estructura comenzaba a ceder. Cada crujido del casco resonaba como un aviso de lo inevitable, un recordatorio de que la Antártida no tenía intención de soltar a sus prisioneros. Los hombres trabajaban incansablemente, intentando reforzar las paredes internas con tablones de madera, pero Shackleton sabía que el destino del barco estaba sellado. El 27 de octubre de 1915, el hielo reclamó su trofeo. El casco del Endurance comenzó a romperse, y el agua helada entró rápidamente. Shackleton, siempre atento, dio la orden de abandonar el barco. «Recojan lo que puedan y salgan», gritó. Los hombres, organizados pero desesperados, corrieron a salvar provisiones, ropa y cualquier cosa que pudiera ayudarlos a sobrevivir en el desierto blanco. Desde la distancia, observaron cómo su refugio se hundía lentamente. Las chimeneas cayeron al agua, y el mástil principal se inclinó antes de desaparecer por completo. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido del hundimiento. Los hombres se quedaron de pie en el hielo, rodeados de una vastedad infinita, con la certeza de que estaban completamente solos. Shackleton no perdió tiempo. Sabía que el hielo no les ofrecería clemencia. «Este no es el fin», dijo con firmeza, reuniendo a los hombres alrededor de un fuego improvisado. «Nos adaptaremos, como siempre lo hemos hecho. Esto es solo un nuevo desafío». El campamento improvisado, al que llamaron Ocean Camp, se convirtió en su único refugio. Rodeados de nada más que hielo y viento, los hombres comenzaron a enfrentar las verdaderas pruebas del lugar. Las temperaturas bajaban tanto por las noches que el aliento se congelaba en sus barbas, y las largas horas de oscuridad afectaban su moral. A pesar de ello, Shackleton mantenía la disciplina. Ordenaba rutinas estrictas, caminatas cortas y relatos alrededor del fuego para evitar que la mente de los hombres cayera en la desesperación. Fue durante esas noches cuando las cosas comenzaron a volverse más inquietantes. Algunos hombres comenzaron a reportar sonidos que provenían de las profundidades del hielo. No eran los crujidos habituales, sino algo diferente, un zumbido bajo y constante que parecía aumentar en intensidad durante la madrugada. M.C. Neis, el carpintero, fue el primero en mencionarlo. «No es solo el hielo», dijo una noche. «Es como si algo estuviera moviéndose debajo de nosotros». Shackleton intentó calmar a los hombres, asegurándoles que se trataba del movimiento natural del hielo, pero incluso él comenzó a notar algo extraño. A menudo se despertaba en medio de la noche con una sensación de inquietud, como si una presencia invisible los vigilara. En su diario, escribió: «El hielo no solo nos rodea, nos observa. A veces siento que estamos siendo evaluados, como si estuviéramos en un lugar que no es nuestro». El evento más desconcertante ocurrió semanas después, cuando algunos hombres encontraron una grieta profunda cerca del campamento. Al mirar hacia abajo, vieron algo que describieron como una luz azulada pulsante. «Parecía respirar», dijo Hurley, el fotógrafo. Los hombres intentaron convencer a Shackleton de investigar, pero él se negó rotundamente. «No podemos distraernos con esto», dijo con severidad. Pero los relatos sobre la grieta no cesaron. Algunos comenzaron a reportar que, durante la noche, veían sombras moviéndose cerca de la grieta. Eran figuras altas y delgadas, que parecían flotar sobre el hielo. Al principio, los hombres pensaron que eran alucinaciones, pero cuando varios comenzaron a describirlas con exactitud, el miedo se apoderó del campamento. Blackborough, el joven marinero, afirmó haber visto a una de esas figuras acercarse al campamento y detenerse justo fuera de su tienda. «No tenía rostro», dijo.
Solo una oscuridad que me miraba. El hielo, su único suelo firme, se había convertido en algo vivo, algo que no solo resistía, sino que parecía interactuar con ellos. Shackleton, siempre el pragmático, evitaba hablar de estos fenómenos, pero sabía que no podía ignorarlos. Los hombres comenzaron a llamarlo el guardián del hielo, esa figura que parecía aparecer y desaparecer en el horizonte, como un recordatorio de que estaban intrusos en un lugar que no les pertenecía. El Endurance, ahora sumergido en las profundidades, parecía ser parte de ese mundo invisible. Algunas noches, los hombres juraban escuchar el crujido de sus mástiles o el eco de su campana, como si el barco estuviera llamándolos desde las profundidades. Fue en ese momento cuando Shackleton tomó una decisión crucial: abandonar el campamento y comenzar una travesía hacia la isla Elefante. Sabía que el hielo no los dejaría vivir en paz. Antes de partir, los hombres quemaron los restos del campamento para dejar el menor rastro posible. Pero mientras se alejaban en los botes salvavidas, muchos miraron hacia atrás y juraron haber visto algo en la distancia. Una sombra alta, inmóvil, que los observaba mientras desaparecían entre los témpanos flotantes. No dijeron nada, pero todos lo pensaron: el hielo no los iba a dejar ir fácilmente. La travesía hacia la isla Elefante fue una prueba que llevó a los hombres al límite de sus fuerzas. Shackleton, siempre decidido, guió a sus 27 compañeros a bordo de 3 botes salvavidas a través de un océano helado y cruel. Las condiciones eran brutales. Olas gigantescas golpeaban las pequeñas embarcaciones, el agua helada salpicaba sus rostros y la constante amenaza de quedar atrapados en el hielo flotante acechaba a cada momento. El frío era una presencia constante, adormeciendo sus extremidades y convirtiendo cada tarea en una tortura. Las manos de los hombres estaban tan congeladas que algunos tuvieron que abrirse los párpados con los dedos para mantenerse despiertos. El hambre también comenzó a pasar factura. Aunque llevaban provisiones limitadas, el agotamiento físico hacía que el cuerpo exigiera más de lo que podían consumir. Pero había algo más que les preocupaba, algo que no podían ignorar: la sensación de que no estaban solos. Desde el primer día de la travesía, varios hombres comenzaron a notar formas bajo el agua. Al principio, pensaron que eran ballenas, focas o quizás témpanos de hielo desplazándose bajo la superficie. Pero cuanto más las observaban, más extrañas parecían. Eran sombras alargadas, que se movían de manera sinuosa, como si las siguieran. Algunos de los hombres juraron que incluso parecían cambiar de dirección para mantenerse cerca de los botes. Frank Wilde, el segundo al mando, trató de calmar los temores de la tripulación, diciendo que era un efecto óptico causado por la luz en el agua helada. Pero incluso él comenzó a notar algo extraño. Una noche, mientras descansaba en uno de los botes, sintió una vibración leve en el casco, como si algo golpeara suavemente desde abajo. Miró al agua, pero no pudo ver nada más que oscuridad. Los relatos se volvieron más inquietantes cuando Hurley, el fotógrafo, dijo haber visto luces bajo la superficie. Eran tenues y pulsantes, similares a las que algunos hombres habían visto cerca de la grieta en el hielo. «No es natural», murmuró mientras intentaba ajustar su cámara para capturarlas. Pero cada vez que intentaba tomar una fotografía, las luces desaparecían. A medida que avanzaban hacia la isla Elefante, las noches se volvían cada vez más inquietantes. El océano, normalmente ruidoso y lleno de vida, parecía demasiado silencioso. Solo se escuchaba el sonido de los remos y el ocasional crujido del hielo flotante. Pero algunos hombres comenzaron a reportar un nuevo ruido, un zumbido bajo y constante que parecía venir del agua. No era el viento ni el movimiento de los botes. Era algo más profundo, algo que parecía resonar dentro de ellos. Cheetham, uno de los marineros más veteranos, empezó a hablar en voz baja sobre lo que él llamaba las voces del océano. Aseguraba que el zumbido contenía palabras, aunque no podía entenderlas del todo. Algunos de los hombres lo ridiculizaron, diciendo que era el resultado del agotamiento, pero otros comenzaron a escucharlas también. «No son nuestras voces», dijo Blackborough una noche. «Es algo más. Algo que está ahí abajo». El punto culminante de esta sensación de persecución ocurrió en el 5.º día de la travesía. Una tormenta feroz golpeó a los hombres, separando momentáneamente uno de los botes del resto. Shackleton, en el bote principal, luchó por mantener la formación mientras gritaba órdenes para reagruparse. Durante esos momentos de caos, los hombres en el bote más rezagado, liderados por Wilde,
afirmaron haber visto algo que nunca olvidarían. En medio de las olas gigantescas, juraron haber visto una figura en el agua, flotando cerca del bote. No era un cadáver, ni un animal. Era algo más grande, oscuro, con una forma vagamente humanoide. Nos estaba mirando, dijo Wilde más tarde. No sé qué era, pero sé que estaba vivo. No era del mundo que conocemos. Cuando los 3 botes lograron reunirse nuevamente, Wilde y los demás decidieron no contar lo que habían visto. Pero la expresión en sus rostros bastó para inquietar al resto de la tripulación. Incluso Shackleton notó el cambio en el comportamiento de sus hombres, pero prefirió no presionarles. Sabía que, en ese momento, lo único que importaba era llegar a la isla Elefante con vida. Finalmente, tras una travesía que puso a prueba cada fibra de su ser, los hombres alcanzaron la costa desolada de la isla Elefante. Exhaustos, se desplomaron en la playa rocosa, algunos llorando de alivio, otros demasiado agotados para sentir nada. Pero incluso en ese lugar aparentemente seguro, la sensación de ser observados no desapareció. Esa noche, mientras intentaban descansar, algunos hombres dijeron haber visto sombras moviéndose en la lejanía, entre las rocas. Hurley, siempre curioso, salió con su cámara para investigar, pero regresó pálido y tembloroso. No hay nada ahí fuera, dijo, pero sus ojos delataban algo más. Shackleton sabía que la isla Elefante no era un lugar para quedarse. Si bien ofrecía refugio temporal, no había suficiente comida ni agua para todos. Además, el clima antártico era implacable, y cada día que pasaban allí disminuían sus posibilidades de sobrevivir. Fue entonces cuando tomó la decisión más arriesgada de su vida: navegar con un pequeño grupo hacia Georgia del Sur para buscar ayuda, dejando al resto de los hombres en la isla. Antes de partir, reunió a los hombres y les prometió que volvería por ellos. «No los dejaré aquí», dijo con una firmeza que no admitía dudas. Pero incluso Shackleton sabía que el océano que debía cruzar era una bestia salvaje, y que el hielo y el viento aún guardaban secretos que no estaba seguro de querer descubrir. Mientras él y su grupo remaban hacia el horizonte, los hombres en la isla Elefante se quedaron mirando las sombras que parecían moverse entre las rocas, preguntándose si algún día saldrían con vida de aquel lugar. La travesía hacia Georgia del Sur fue el desafío definitivo. Shackleton, acompañado por 5 hombres de su equipo más fuerte y confiable, se embarcó en el pequeño bote James Caird, dejando a la mayoría de su tripulación en la isla Elefante con la promesa de regresar. El James Caird, de apenas 7 metros de largo, era su única esperanza de alcanzar la civilización. La distancia que debían recorrer era de más de 800 millas náuticas, enfrentándose a los vientos y las olas más feroces del Atlántico Sur. Desde el momento en que partieron, el mar parecía querer devorarlos. Las olas eran tan altas que muchas veces el pequeño bote desaparecía completamente entre las crestas. El viento era helado y constante, haciendo que cada remo fuera una tortura para los hombres. Sin embargo, Shackleton, con su mirada fija en el horizonte, les ordenaba continuar. «No nos detendremos», repetía una y otra vez. «No mientras yo esté vivo». Pero el océano tenía otros planes. Apenas unas noches después de zarpar, la tripulación del James Caird comenzó a experimentar algo que ninguno de ellos podía explicar. El agua, normalmente oscura y turbulenta, parecía brillar bajo la luz de la luna, emitiendo un resplandor azulado que no era natural. Al principio pensaron que se trataba de bioluminiscencia, un fenómeno conocido en el mar, pero pronto se dieron cuenta de que era algo diferente. El resplandor no seguía las olas ni se dispersaba con el movimiento del bote. Parecía surgir de las profundidades, como si algo debajo de ellos los estuviera observando. Uno de los hombres, Tom Crean, fue el primero en mencionar lo que todos estaban pensando pero no se atrevían a decir. «No es luz del agua», murmuró mientras remaba. «Es algo que nos sigue». Shackleton, aunque no quería admitirlo, también había sentido esa presencia. Por las noches, cuando los hombres intentaban dormir en el fondo del bote, sentía que algo acechaba bajo la superficie, moviéndose en silencio. Durante el día, las condiciones no mejoraban. Los vientos eran tan fuertes que varias veces casi volcaron el bote. Pero fue en la tercera noche cuando ocurrió el incidente que marcó a todos los hombres a bordo. Mientras intentaban avanzar contra una tormenta particularmente violenta, uno de ellos, Timothy McCarthy, señaló algo en el agua. «Ahí, ahí abajo», gritó. Todos miraron hacia donde apuntaba,
y lo que vieron fue algo que ninguno pudo olvidar. Bajo el agua, apenas visible entre las olas y la espuma, había una forma gigantesca que se movía con ellos. Era imposible distinguir sus detalles, pero tenía una silueta alargada, como un cuerpo serpenteante que parecía nadar en círculos alrededor del James Caird. «Es una ballena», dijo Worsley, el capitán del barco, intentando calmar a los hombres. Pero ninguno le creyó. La criatura, si es que era una, no se movía como un animal conocido. Su movimiento era demasiado preciso, demasiado deliberado, como si estuviera estudiándolos. Esa noche, Shackleton apenas cerró los ojos. Mientras sus hombres dormían, sentía el peso de esa presencia, como si algo más grande que el océano los rodeara. En su diario, escribió una breve nota que nunca llegó a compartir con nadie: «El mar tiene ojos, y están puestos en nosotros». El avance hacia Georgia del Sur fue cada vez más difícil. A medida que se acercaban a su destino, las visiones y sensaciones extrañas se intensificaron. Una noche, Crean juró haber escuchado una voz en el viento. No era el sonido del aire golpeando las velas ni el rugido de las olas. Era una voz humana, baja y profunda, que susurraba palabras en un idioma que no podía entender. «Estaba hablando conmigo», dijo al día siguiente. «No sé qué quería, pero no era nada bueno». Al amanecer del 10º día, los hombres avistaron tierra. Era Georgia del Sur, un lugar que prometía refugio y salvación. Pero incluso mientras remaban hacia la costa, la sensación de ser observados no desapareció. El agua seguía brillando con esa luz extraña, y algunos de los hombres juraron haber visto sombras moviéndose bajo el bote, como si algo los estuviera siguiendo hasta el último momento. Cuando finalmente llegaron a tierra firme, Shackleton y su equipo se desplomaron en la playa, demasiado exhaustos para celebrar. Habían sobrevivido a lo imposible, pero ninguno se sentía completamente a salvo. La sensación de que algo los había dejado llegar, más que permitirles escapar, era demasiado fuerte para ignorarla. Shackleton, siempre el pragmático, decidió no hablar de esas experiencias con los hombres que estaban esperando en la isla Elefante. Sabía que su misión no había terminado. Debía regresar y salvar a los demás. A pesar de todas las probabilidades, Shackleton cumplió su promesa. Rescató a todos los hombres que había dejado en la isla, y no perdió a un solo miembro de su tripulación. Pero para muchos de ellos, la experiencia en la Antártida los marcó de por vida. Las sombras, las luces y las voces del hielo se quedaron con ellos mucho tiempo después de regresar a casa. Algunos murieron jóvenes, atormentados por lo que habían visto. Otros, como Neis, murmuraban en sus últimos días sobre los ojos que los habían observado desde las profundidades. Shackleton, por su parte, nunca habló públicamente de los eventos más extraños de la expedición. En privado, le confesó a un amigo: «La Antártida es más que un lugar. Es algo vivo, algo que guarda sus propios secretos. Y nunca deja que los olvides». Cuando regresó al sur en una expedición posterior, Shackleton murió en el lugar que había definido su vida. Fue enterrado en Georgia del Sur, el punto donde logró su mayor hazaña y, quizás, donde finalmente enfrentó aquello que había sentido en las profundidades del océano. El legado de Shackleton y la expedición del Endurance es, en su núcleo, una historia de resistencia humana frente a condiciones inimaginables. Sin embargo, lo que los hombres vivieron en el hielo y el océano helado sigue envuelto en un misterio que trasciende los relatos oficiales. Los diarios, las confesiones privadas y los susurros de los supervivientes dibujan una imagen de algo más que una simple lucha contra el frío y el hambre. Sugieren que la Antártida, con su vastedad y aislamiento, esconde secretos que la humanidad no está destinada a entender. Tras el rescate, los 28 hombres fueron recibidos como héroes, y Shackleton fue celebrado por su liderazgo y determinación. Pero entre los que regresaron a casa, pocos hablaban de lo que realmente habían experimentado. La mayoría prefirió olvidar, ahogando los recuerdos en el silencio o en el alcohol. Algunos, sin embargo, no pudieron escapar de las sombras que habían visto en el hielo. Frank Wilde, el fiel segundo al mando, pasó sus últimos años aislado, rehusándose a hablar de la expedición excepto para referirse a la Antártida como un lugar que nunca debería ser perturbado. Neis, el carpintero, murió en un asilo, dejando un diario lleno de garabatos sobre un ojo gigante que lo observaba en sus sueños. Percy Blackborough, quien había visto las luces bajo el hielo, murió joven, atormentado por visiones que no podía explicar. El Endurance,
por su parte, se hundió en las profundidades del mar de Weddell, convirtiéndose en parte del vasto cementerio helado de la Antártida. Durante décadas, se pensó que el barco había desaparecido para siempre, atrapado bajo capas de hielo que jamás se derretirían. Sin embargo, en 2022, los restos del Endurance fueron encontrados por un equipo de exploración. Lo que descubrieron dejó a todos asombrados. El barco estaba casi perfectamente conservado, como si el hielo lo hubiera protegido del paso del tiempo. Los mástiles seguían en pie, y el casco de madera mostraba muy pocos signos de deterioro. Pero lo que más desconcertó a los exploradores fue la atmósfera del lugar. Algunos dijeron sentir una presión en el pecho al acercarse al sitio, una sensación de ser observados que no podían explicar. Uno de los buzos, que descendió para inspeccionar el barco más de cerca, afirmó haber escuchado sonidos provenientes del casco. Eran golpes suaves, como si alguien estuviera dentro, dijo. Pero eso es imposible, ¿verdad? El equipo desestimó sus comentarios, atribuyéndolos al estrés de la misión, pero otros exploradores también reportaron sentir una presencia mientras trabajaban cerca de los restos. Las imágenes capturadas del Endurance muestran detalles que no deberían haber sobrevivido al tiempo y las condiciones del océano. Inscripciones, herramientas y fragmentos del interior del barco estaban casi intactos, como si el hielo los hubiera conservado deliberadamente. Para algunos, esto fue visto como una maravilla científica. Para otros, fue un recordatorio de que la Antártida guarda sus secretos celosamente. Shackleton, quien fue enterrado en Georgia del Sur tras su muerte en una expedición posterior, sigue siendo una figura casi mítica. Su tumba, visitada por exploradores de todo el mundo, es un recordatorio de su valentía y determinación. Pero también es un símbolo de los límites de la humanidad frente a los misterios de la naturaleza. Aunque logró salvar a todos sus hombres, lo que vivieron en el hielo dejó cicatrices invisibles que nunca se cerraron del todo. La Antártida sigue siendo un lugar de fascinación y misterio. A pesar de los avances tecnológicos y las exploraciones modernas, su vastedad y su silencio esconden preguntas sin respuesta. ¿Qué hay realmente bajo las capas de hielo? ¿Qué fue lo que vieron Shackleton y su tripulación? ¿Eran simplemente delirios provocados por el hambre y el frío, o eran destellos de algo más? ¿Algo que acecha en las profundidades de un continente inexplorado? Quizás nunca lo sabremos. Lo que es seguro es que el Endurance no fue solo un barco atrapado en el hielo, fue un puente hacia lo desconocido, un recordatorio de que, incluso en el siglo XXI, hay lugares donde la naturaleza sigue reinando, silenciosa, inmensa y aterradora. Para quienes se atreven a explorarla, la Antártida no solo ofrece desafíos físicos, sino también la posibilidad de enfrentar aquello que no podemos comprender. Los susurros del hielo, las sombras en el horizonte y las luces bajo el agua son ahora parte del legado del Endurance. Y aunque los hombres que sobrevivieron a esa expedición ya no están, sus historias permanecen, recordándonos que el mundo aún guarda secretos que quizás no deberíamos descubrir.